se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos la cesera. Ahora sí, ya estamos con la columna del analista político Aurelio Arrañarás, columna para ¿Y vos qué pensás? Para Radio Tortuga 92.9, que ha titulado La Argentina y la agresión a Venezuela. ¿Vamos, Aurelio? Vamos. Bueno, creo que voy a partir de la base de que el público conoce, tiene referencias por lo menos, al nuevo deporte de Trump, de la caza de pequeñas embarcaciones en el Mar Caribe. Digamos que en realidad está dirigido centralmente contra Venezuela, pero también contra Colombia. Colombia ha sido durante décadas una especie de socio privilegiado de los Estados Unidos, sí. Pero bueno, con Petro en el gobierno, los Estados Unidos han descubierto que Colombia tiene problemas con la droga. Claro, recién ahora. Sí. Y en el caso de Venezuela, bueno, han inventado la fábula de que Venezuela es un narcoestado y que, digamos, una banda de narcotraficantes presidida por Maduro, bueno, debe ser reprimida y eliminada del poder venezolano. En realidad, la acusación, digo esto para los oyentes de mediana edad, que pueden recordarlo, tienen años para recordarlo, algunos a lo mejor sin tener años lo han leído en alguna crónica, que ese fue el pretexto, digamos, para atacar a Irak en la década del 90, el argumento de que Irak poseía armas de destrucción masiva. Particularmente se insinuaba que se trataba de armas químicas, armas sí, prohibidas en esa especie de derecho internacional que nadie cumple. Claro, que los poderosos no cumplen. Que los poderosos no cumplen, claro. Bueno, de todos modos, que quedara en claro, después de que Irak había sido destruido, que todo eso había sido un invento de la CIA, no ocasionó en Estados Unidos un movimiento crítico suficientemente vigoroso como para que cada vez que Estados Unidos quiere atacar a algún país rebelde, no aparezca de nuevo alguna invención de esta naturaleza que se desentiende bastante de presentar pruebas. En el caso de Irak, por lo menos, hubo una especie de fragua de pruebas, se crearon pruebas falsas, por supuesto, pero Trump, con relación al caso de Venezuela, incluso se ha desentendido hasta de la tarea de aportar algunos elementos que le den certidumbre a la acusación. Claro. La acusación es absolutamente gratuita y es clarísimo que de lo que se trata es de impulsar, me parece que no van a tener éxito en ese sentido, una especie de quiebre interno dentro del régimen venezolano para hacer en Venezuela una especie de lo que en la Argentina fue el golpe del 55, claro. Una caída del régimen, su sustitución por un régimen proimperialista, destructivo de la propia patria.
El problema que tienen en Venezuela es que hay una especie de cohesión, por lo menos es lo que se ha visto en los últimos 20 años, de cohesión muy sólida dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas, que en alianza con la gran mayoría del país sostienen un régimen que ha tenido muchos tropiezos de distinto tipo, pero que indudablemente es un régimen que pone en primer plano la defensa de la autonomía nacional, la no subordinación al capital internacional y, digamos, la defensa de la patria. Desde que Venezuela, que fue en una época una especie de socio petrolero de los Estados Unidos, una especie de paraíso para una clase media alta que digamos que gozaba de la riqueza petrolera de Venezuela, como del mismo modo que hay una élite que goza de la riqueza petrolera en algunos países árabes. Claro, sí. Una minoría con un excelente pasar y, por supuesto, en el caso venezolano, completamente adicta a vacacionar en Miami. Esa era la vieja sociedad venezolana anterior a la aparición de Chávez Claro. y del chavismo. Que sea dicho de paso, creo que la consistencia que ha revelado esas ya son varias generaciones militares las que han sostenido a la República Bolivariana, creo que tiene una íntima relación con una profunda modificación que se hizo en el último gobierno anterior al chavista, que el gobierno del presidente Pérez, en las academias militares. Sí. Una presión militar obligó a Pérez que en una maniobra de autodefensa para preservar su gobierno de un embate militar, modificó profundamente las academias militares en un sentido muy progresivo. Los oficiales empezaron a estudiar economía, a estudiar sociología, digamos, algunos a compenetrarse de la sociología de izquierda, la historia nacional. De allí viene el empalme con la tradición bolivariana, y eso le ha dado al régimen venezolano una extraordinaria solidez, por lo menos hasta el momento. No podemos saber si eso va a ser... Va a persistir en el tiempo, claro. O cuánto va a persistir en el tiempo. En la historia nada es eterno, pero por el momento no aparecen fisuras, sino más bien una conciencia militar que creo que tiene como su nivel, que podríamos llamar más bajo, la conciencia del conjunto de la oficialidad de que un cambio de régimen terminaría mandándolos a todos al retiro o al exilio, porque están todos complicados por compromiso, no hablo de complicación. Claro, compenetrados con la política. Con la política que lleva Venezuela desde Chávez en adelante. Claro. Que es una política compleja, porque así como de alguna manera podríamos considerar, casi diría como elíptica o metafórica, que la desgracia de la Argentina es tener un agro naturalmente rico en humus, más fértil que la mayoría del resto de las planicies que existen en la Tierra, y que le dio a la Argentina una especie de renta diferencial, porque obviamente el precio de base se establece en el nivel
de los que les cuesta más producir. Claro. Y entonces los que les cuesta menos producir tienen una especie de renta extraordinaria. Claro. Ese fue el caso de la Argentina agropecuaria, que alcanzó a ser estable durante unos 70 años, hasta que la crisis del 30 destruyó el sistema de la asociación virtual con Gran Bretaña. Claro. En el caso de Venezuela, el monocultivo petrolero, dio al país ingresos suficientes como para que se desentendiera de tener un desarrollo en otras áreas de la economía. Por ejemplo, Venezuela, a pesar de tener praderas feraces, donde pueden prosperar distintos cultivos, prácticamente importaba todo lo que es alimentación. Todo el alimento, claro. Una de las batallas que empezó Chávez, algunos memoriosos quizás recuerden que Chávez anduvo en la Argentina tratando de comprar vacas lecheras. Sí. Ya Chávez intentó o comenzó con intentos de hacer más compleja y amplia la economía venezolana, para que no dependiera exclusivamente del petróleo, que además, como hace algunas décadas eso se podía ignorar, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, ha ido quedando cada vez más claro que el petróleo tiene una especie de término temporal en el cual va a ser sustituido por nuevos combustibles. Claro. Y en consecuencia no va a ser una mercadería que dé réditos importantes si es que sigue siendo posible venderlo. Claro. Pero bueno, el régimen de Maduro ha persistido mucho más tiempo que el kirchnerismo, que cayó en el 2015 y de alguna manera nunca terminó de volver al poder. Se interrumpió el ciclo en el 2015. Brasil tuvo un periodo gobernado por Bolsonaro. El Uruguay fue desalojado en el Uruguay del Frente Amplio. Claro. Y Bolivia persistía dentro del campo de los países nacionalistas de América Latina hasta hace muy poco, hasta que un movimiento al socialismo fracturado por la disputa entre Arce y Evo Morales, fue desalojado del poder, y Bolivia ha vuelto a estar en manos. El gobierno todavía ha dado solamente primeros pasos, pero es de presumir que se trata de un gobierno pro-norteamericano y un gobierno antinacional, que posiblemente intente destruir los avances sociales y económicos logrados por Bolivia durante este periodo, que no por haber terminado en crisis dejan de tener una importancia fenomenal. Bolivia avanzó, por ejemplo, en el terreno de petrolero, digamos, enormemente, al nacionalizar la renta del petróleo y con eso generar un desarrollo del conjunto del país que el que ha visto las dos épocas en Bolivia nota que hay claramente un antes y un después. Se ve con claridad, por ejemplo, en el barrio El Alto, que la ciudad vecina La Paz, que era en otras épocas, hace 30 años, un barrio muy pobre, con construcciones precarias de adobe, y es una ciudad actualmente completamente nueva. Bolivia tiene rutas que no tuvo nunca, y inició procesos de elaboración de sus materias primas para no vender materias primas sino productos con valor agregado. Pero por un lado ese proceso entró en
cierto grado de decadencia. Y por otro, que creo que ha sido lo determinante, en un ataque de personalismo extremo, similar al que sufre hoy en la Argentina Cristina Kirchner, se transformó de haber sido el líder de un proceso virtuoso en el destructor del poder electoral y político del MAS. Y el MAS llegó dividido a las elecciones y perdió frente a la oposición oligárquica boliviana, del mismo modo que en el 2015 perdimos ante Macri, personaje menor si se lo quiere medir en estatura política, pero que ganó más bien por los conflictos y contradicciones internas del kirchnerismo que por méritos propios. Venezuela ha logrado sortear eso con muchas dificultades. A partir de cierto momento empezó a sufrir un asedio económico constante por parte de los Estados Unidos, similar al que sufre Cuba con el bloqueo, la pérdida de peso del bloque nacional latinoamericano con la caída del kirchnerismo en Argentina y otros reveses, terminó llevando a Venezuela a estar solamente asociado a países sin un gran peso propio en América Latina, como Cuba, como Nicaragua, Bolivia, inclusive a recostarse geopolíticamente en el apoyo chino y ruso. Claro. Entonces, para Trump, que pretende lograr la perduración de la hegemonía mundial norteamericana, América Latina, lo que los yanquis han considerado durante mucho tiempo su patio trasero, es el campo de batalla, uno de los campos de batalla más importantes en esa lucha por preservar la hegemonía mundial. Cuenta con ventajas hoy por hoy, como por ejemplo la presencia de un títere estadounidense en la Argentina, como Milei, la derrota del MAS en Bolivia, el triunfo de Noboa en Chile, en Ecuador. ¿Cómo? En Ecuador. En Ecuador, perdón. Y el posible triunfo de la derecha en Chile, ¿no? Se me mezclaron las dos cosas. Se entiende el contexto, claro, que lo favorece ahora, ¿no? Claro. Posiblemente el triunfo de la derecha en Chile, aunque Chile creo que tiene una clase dominante no nacional, pero con una perfilada conciencia de sus intereses y una asociación muy fuerte con el mercado chino, por ejemplo, aunque también Chile no es un país competitivo con Estados Unidos, al contrario, claro, exporta cosas importantes como frutas a Estados Unidos, pero creo que la clase dominante chilena no se va a alinear de una manera automática, burda y propia de un esclavo, como es la que hace Milei en la Argentina, incluso perjudicando el interés nacional, sino posiblemente la oligarquía chilena haga una especie de balance respaldando en lo geopolítico a Trump, pero sin colocarse bajo la égide económica norteamericana, porque eso no le conviene. Pero lo de Venezuela tiene, por un lado, una importancia en sí misma, porque, como Estado donde sobrevive la autonomía nacional, pero por otro, que un poco por la razón de ser del título que le puse a la columna, tiene implicancias dentro de la política argentina que son lamentables y que creo que no deberíamos ignorar o dejar de denunciar. Y el silencio argentino sobre el drama que está amenazando a Venezuela. Silencio que contrasta
fuertemente. Creo que esto lo pueden ver con particular intensidad los excombatientes de Malvinas. Contrasta violentamente con la solidaridad con que contó la Argentina en el conflicto con Gran Bretaña y Estados Unidos, que los respaldaba, y donde predominó el sentimiento de la unidad latinoamericana, porque los apoyos que la Argentina obtuvo en esos años no fue un apoyo a la Junta Militar Argentina, que, si vamos al caso, era extremadamente cuestionable, hasta vista con los ojos de los críticos de Venezuela. Uno podría decir, no con los míos, por supuesto, uno podría decir de tan dudosa legitimidad como la que se le pretende adjudicar al gobierno de Maduro después de las últimas elecciones. Pero la naturaleza del conflicto de Malvinas era el conflicto entre un país imperialista, colonialista como Gran Bretaña y un país semicolonial periférico como la Argentina. Y eso es lo que determinaba el contenido del conflicto y la base sobre la cual había que tomar posición. Más allá de todo detalle o de toda otra consideración, el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela responde a la misma lógica. O sea, Venezuela es un país de la periferia semicolonial, del mundo colonial y semicolonial, de lo que otros llaman el mundo subdesarrollado, para usar un lenguaje técnico menos comprometido con la política. Y Estados Unidos, aunque sea un país que está en decadencia, es una de las dos grandes potencias mundiales y claramente es una potencia imperialista. Entonces, en un conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, ningún latinoamericano bien nacido puede tener dudas. Y llama la atención el silencio con que el tema es enfrentado en la Argentina, de parte de nuestros políticos del campo nacional y popular, inclusive de gente que debería sentirse en deuda con Chávez y la República Bolivariana, que no dudó nunca en auxiliar a la Argentina cuando era necesario y en asociarse firmemente con la Argentina e inclusive en presentar los proyectos de integración latinoamericana más audaces que hubo en ese periodo, como fue la creación del Banco del Sur, la creación de una petrolera latinoamericana que Venezuela propugnaba, Chávez propugnaba, la creación del Banco del Sur, y hasta de un ejército latinoamericano. Todas proposiciones que fueron desoídas, en algunos casos incluso boicoteadas por el Brasil, y por el Brasil de Lula. Las cosas hay que decirlo como son, las contradicciones han existido, ¿no? Las contradicciones existen y no hay razones para ocultarlas o ser cómplices de esas contradicciones. Y bueno, Brasil ha tenido una reacción más decente frente al conflicto en ciernes entre Estados Unidos y Venezuela, porque Lula ha ofrecido una posible mediación en el conflicto, que es una manera, digamos, ¿no?, de declarar que Brasil no avala de ninguna manera lo que podría ser un enfrentamiento, un ataque a Venezuela. Pero en la Argentina hemos visto un silencio generalizado, que creo que la única explicación razonable que tiene, pero que es una explicación razonable, pero al mismo tiempo miserable, es que obedece a cálculos electorales.
como la gran prensa mundial y nacional ha logrado imponer la idea de que Venezuela es el chico malo de la película, entonces los que en su momento vieron con simpatía a Chávez y a la República Bolivariana, ahora consideran que no es rentable pronunciarse, pero si a eso obedece el silencio, como yo no encuentro otra explicación, la verdad que no se puede dejar de decir que es un cálculo miserable y que muestra que la lectura del padrón electoral para mucha gente es más importante que el seguimiento de determinados principios de solidaridad latinoamericana. Se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos las escenas.